Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Coinonía Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Coinonía Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia. Hoy es sábado 6 de febrero del año 2016. Hoy no pudimos estar en vivo con ustedes. Este programa fue grabado durante la semana porque nos encontramos de viaje, en un viaje de estudios de mi hija Rosela, pero les mandamos un saludo muy afectuoso y deseamos que se encuentren muy bien. Hermanos, este día vamos a seguir analizando el tema que dejamos pendiente, que dejamos a media la semana pasada. Vamos a hablar de las obras de misericordia. La semana pasada repasamos las 7 obras de misericordia, las 7 obras de misericordia corporales. Sabemos que son 14 las obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Vamos a repasar rápido las que ya vimos la semana pasada y vamos a analizar las 7 obras de misericordia espirituales. Vamos a hablar también de un tema que dejamos pendiente la semana pasada, de la virtud de la consistencia, la virtud de la constancia, para efectos de que cómo nos sirve y vamos a hablar qué nos sirve en nuestra vida diaria. Y por último vamos a analizar en este programa el mensaje de Cuaresma que el Papa Francisco ya desde octubre nos había publicado, pero es el correspondiente a la Cuaresma para este año 2016. Sabemos que el próximo 10 de febrero inicia ya la Cuaresma. Y hermanos, pues también estamos ya ansiosos para que llegue a nuestro país el Santo Padre. Bueno, hermanos, pues vamos ya una vez que les hemos dado los temas de los que vamos a tratar, antes de hacer la oración con la que iniciamos, pues les recordamos que estamos transmitiendo a través del 800 de AM. Muchas gracias por mantenerse en sintonía. El 800 de AM, Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, levantando la voz para evangelizar. Les recordamos nuestros horarios de transmisión y es todos los días de lunes a viernes desde las 6 de la tarde y hasta las 5 de la mañana del día siguiente, y los viernes empezando a las 6 de la tarde y terminamos a las 5 de la mañana del siguiente lunes. De tal forma que les pedimos que les llamen a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares para que sintonicen la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Sabemos que hay ofertas en radio, hermanos, pero ninguna como esta, que lleve la palabra de Dios y sobre todo que nos capacite, que nos haga crecer en nuestro conocimiento y que nos da la doctrina para que nosotros podamos seguir creciendo en la fe de nuestra religión católica. Vamos pues, hermanos, a iniciar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la semana pasada estuvimos analizando aquí juntos las obras de misericordia. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco nos dijo que con el año de la misericordia que inició el pasado 8 de diciembre, pues el Papa Francisco nos hace una especial invitación para que reflexionemos y que pongamos en práctica las obras de misericordia. Y recordemos un poquito lo que dijimos la semana pasada. ¿Qué son las obras de misericordia? Y el Catecismo de la Iglesia Católica las define como acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Y ellas son instruir, aconsejar, consolar, confortar. Esas son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Bueno, sabemos que son 14 las obras de misericordia y el Papa nos invita a que reflexionemos de ellas. 14 de las obras de misericordia, de las 14, 7 son corporales y 7 son espirituales. Las obras de misericordia corporales las revisamos aquí la semana pasada y las vamos nada más a mencionar, y en este programa vamos a revisar las obras de misericordia espirituales. ¿Cuáles fueron las obras de misericordia corporales que revisamos? Pues visitar a cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los encarcelados y enterrar a los difuntos. Y esto, hermanos, pues tiene un sentido basado en el Evangelio, porque pues cuando sea el día del juicio final, pues recuerden lo que nos señaló, lo que nos dijo nuestro Señor en el Evangelio, que les dice que nos van a separar a unos a la derecha y otros a la izquierda, y a los de la derecha les van a decir: vengan a gozar del reino eterno, porque estuve enfermo y me visitaron, estuve sediento y me dieron de beber, estuve hambriento y me dieron de comer. Entonces, pues será importante que nosotros en el transcurso de nuestra vida practiquemos estas obras de misericordia para que se nos llame precisamente en ese sector de los que sí atendimos en las obras de misericordia. No vaya a ser que no hagamos caso o que nos hagamos indiferentes ante la necesidad de los demás y no estemos escogidos, no estemos en el sector que se han escogido. Bueno, las obras de misericordia espirituales. Una vez dicho esto, hermanos, vayamos a analizar pues las obras de misericordia espirituales. ¿Y cuál es la primera? Enseñar al que no sabe. De la contemplación del maestro sigue la imitación, y podemos instruir de múltiples maneras, incluso sin palabras, hermanos. Entonces, enseñar al que no sabe también consiste en enseñar al ignorante en cualquier materia, pero también sobre temas religiosos. Esta enseñanza puede ser a través de escritos o de palabra, por cualquier medio de comunicación o directamente. Como dice el libro de Daniel: los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, ¿cuántos maestros nos han tocado, que nos han enseñado pues muchas de las cosas, y no es que todas las cosas que sabemos? Pues habría que darle gracias a Dios por todos estos maestros que hemos tenido. Y hay maestros que nos dan lecciones aún sin decirnos media palabra. Ellos son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. ¿Cuántas personas que nos dan enseñanza con su ejemplo? Bueno, de lo que se trata aquí es de que si nosotros sabemos que alguien requiere de nuestra ayuda, de que le enseñemos el camino para poder llegar a Dios, pues hermanos, una obra de misericordia es enseñarles,
al que no sabe. Si sabemos que una persona está perdida completamente en cuestiones de moral, de religión, de principios, de valores, pues nosotros como católicos tenemos la obligación de acercarnos a ese hermano y darle precisamente esa enseñanza. Entonces, una obra de misericordia, la primera obra de misericordia espiritual es enseñar al que no sabe. No nos quedemos indiferentes ante las necesidades de los demás. Precisamente en este año de la misericordia se nos invita, ya se los estamos diciendo aquí en el programa, ya nos los dijo el Papa, ya nos lo señala nuestra Santa Madre Iglesia, que practiquemos las obras de misericordia. No vaya a ser que pudimos haber enseñado algo a los demás y nos quedamos o enterramos los talentos que Dios nos ha entregado. ¿Cuál es la segunda obra de misericordia espiritual? Dar buen consejo al que lo necesita. Aconsejar, hermanos, es echar mano de la sabiduría vivida, pero con humildad y sencillez, sabiendo que yo no tengo todas las respuestas, pero Dios sí tiene las respuestas. Y, hermanos, de dar buen consejo al que lo necesita, pues es bien importante, porque uno de los dones del Espíritu Santo es el don de consejo. Por ello, quien pretenda dar buen consejo debe, primeramente, estar en sintonía con Dios, ya que no se trata de dar opiniones personales, sino de aconsejar bien al necesitado de Dios. Hermanos, en este año de la misericordia, especialmente, pero siempre en nuestra vida, tenemos la responsabilidad de estar en gracia de Dios, de estar en sintonía con Dios. Tenemos una responsabilidad muy grande, sobre todo si creemos que vamos a dar ejemplo a los demás. Y es que con nuestra vida, con nuestras actitudes, tenemos que dar también el ejemplo de enseñar y de dar el consejo al quien lo necesita. Pero no podemos descuidarnos y vivir de una forma que pueda afectarle a los demás. Sabemos que si somos líderes, que si somos guías, los demás se van a fijar en nosotros. Debemos estar siempre en gracia de Dios, buscando ser santos en sintonía con Dios. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. México es privilegiado. El Señor hoy los llama, no al montón, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Yo prometo un viaje a México como se lo merece. El Santo Padre Francisco visita México del 12 al 17 de febrero. México te recibe con los brazos abiertos. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón.
Jubileo de la Misericordia, Año Santo Extraordinario, del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. ¿Cuál es la diferencia entre un jubileo ordinario y uno extraordinario? Hay dos tipos de jubileo, el ordinario y el extraordinario. Desde 1475, el jubileo ordinario se celebra cada 25 años. El extraordinario es convocado por el Papa en momentos especiales. Ha habido 24 jubileos ordinarios y 4 extraordinarios. El de la Misericordia, convocado por Francisco, será el quinto. El último año santo extraordinario fue convocado por Juan Pablo II en el 1983, mientras que el último ordinario fue el del año 2000. Jubileo de la Misericordia, Año Santo Extraordinario, del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. Ya estamos de regreso en la misión de laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, ya estamos analizando las obras de misericordia. Ya hemos revisado las 7 obras de misericordia materiales y ahora estamos revisando las 7 obras de misericordia. Las 7 obras de misericordia corporales, esas ya las revisamos. Y estamos revisando las 7 obras de misericordia espirituales. La tercera obra de misericordia espiritual es corregir al que se equivoca. Esta obra de misericordia espiritual implica superar una visión excesivamente centrada en uno mismo para centrarnos en el bien del otro. Qué importante y qué difícil es esta. A veces creemos que somos dueños de la verdad, a veces creemos, hermanos, que somos superiores a los demás. Qué fácil es caer en este error y sobre todo caer en esta tentación. Y tenemos que tenemos que practicar esta obra de misericordia y corregir con amor al que se equivoca. Y es algo en el que a mí en lo personal me cuesta mucho trabajo porque pues con tantas actividades piensa uno que uno es superior y que uno tiene derecho a hablarle mal a los demás. Y no, tenemos que corregir a los demás, pero corregirlos con amor para que puedan hacer bien su trabajo, para que puedan tener una vida también cerca de Dios. Y hermanos, con nuestra esposa, con los hijos, con las personas que colaboran con nosotros, realmente practicamos esta obra de misericordia. Y esta obra, hermanos, el que corregir al que se equivoca, se refiere sobre todo al pecado de hecho. Otra manera de formular esta obra de misericordia es corregir al pecador. La corrección fraterna es explicada por el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo. Si tu hermano peca, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano, es decir, puedes lograr que el alma de tu hermano se salve. Debemos corregir a nuestro prójimo con mansedumbre y humildad. Muchas veces será difícil hacerlo, pero en esos momentos podemos acordarnos de lo que nos dice el apóstol Santiago al final de su carta. El que endereza a un pecador de su mal camino, salvará su alma de la muerte y consigue el perdón de muchos pecados. Difícil, bien difícil, sobre todo, hermanos, a las personas que nos toca tener gente a nuestro cargo. Difícil porque si tenemos hijos y es muy, así como es difícil hacer esta obra de misericordia, es bien fácil creernos superiores y bien fácil perder la paciencia ante nuestros hermanos. Pongamos de tarea esta tercera obra de misericordia espiritual y pidámosle a Dios en nuestras oraciones diarias que nos haga mansos, que nos haga humildes a la hora de tener que corregir a los demás, de corregir a los que se equivocan. Cuarta obra de misericordia espiritual: perdonar al que nos ofende.
Liberar el corazón del odio y del rencor es un acto de misericordia hacia el prójimo, pero también hacia nosotros mismos. Esto de perdonar las injurias, hermanos, de perdonar a los que nos ofenden. En el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el mismo Señor aclara, si perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre los va a perdonar a ustedes. Perdonar las ofensas, hermanos, significa superar la venganza y el resentimiento. Significa tratar amablemente a quien nos ha ofendido. El mejor ejemplo de perdón en el Antiguo Testamento es el de José, que perdonó a sus hermanos al que hubieran tratado de matarlo y luego venderlo. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Eso lo vemos en el Génesis, el capítulo 45. Y el mayor perdón del Nuevo Testamento es el de Cristo en la cruz, que nos enseña que debemos perdonar todo y siempre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, cuando nadie nos ha hecho nada, cuando no tenemos problemas con nadie, pues es fácil decir que vamos a perdonar a los que nos ofenden. Pero cuando nos llega de cerca, cuando tenemos una ofensa de una persona amada, el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, qué difícil se torna o qué fácil es que se nos haga difícil perdonar. Pero precisamente por eso las obras de misericordia son las que nos señalan, nos ayudan nos dan el camino, nos guían hacia nuestra salvación. Pero si creemos en nosotros mismos, si vemos por nosotros mismos, pues cada vez será más difícil que creamos que el mejor camino es perdonando. De tal forma, hermanos, que practicar esta obra de misericordia, pues es algo que nos va a ganar, que nos va a hacer llegar al cielo, pero difícil, desde luego muy difícil, sobre todo en este mundo en el que se nos hace pensar que nosotros siempre tenemos la razón, que nosotros merecemos la atención de los demás y que no es importante ver por el bienestar de los demás. Llevemos esa también de tarea. Se está poniendo bien difícil esto, hermanos, pero hay que pedirle mucho a Dios para que nos permita que cumplamos estas obras de misericordia. La quinta obra de misericordia es consolar al triste. Esto de consolar al triste, hermanos, el consuelo para el triste, para el que sufre alguna dificultad, es otra obra de misericordia espiritual y muchas veces se complementará con dar un buen consejo que ayude a superar esa situación de dolor y tristeza. Acompañar a nuestros hermanos en todos los momentos, pero sobre todo en los más difíciles. Y esto quiere decir poner en práctica el comportamiento de Jesús, que se compadecía del dolor ajeno. Un ejemplo viene recogido en el Evangelio de Lucas. Se trata de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente en la ciudad. Al verla el Señor, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo entregó a su madre. Hermanos, cuántas situaciones similares nos ha tocado a nosotros. Sabemos que si tenemos fe, aunque fuera del tamaño tan pequeñito de un grano de mostaza, sabemos que podríamos hasta resucitar muertos, hermanos, pero no es que se nos pida que vayamos haciendo estos milagros. Claro que los podríamos hacer en el nombre de Dios, pero cuántas personas tristes nos tocan en nuestro camino todos los días. ¿Realmente nos detenemos a charlar con ellos, a darles una palabra de aliento?
Pensemos si realmente somos capaces. Y esta obra de misericordia de consolar al triste se trata de reconocer en cada ser humano la necesidad de consuelo, la necesidad de cercanía, la necesidad de sentir un apoyo que les haga sentir que Dios existe y que Dios está con ellos. La quinta obra de misericordia espiritual es consolar al triste, la acabamos de ver. La sexta, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y esta obra de misericordia se trata de formar un corazón compasivo y misericordioso, consciente de que nadie es perfecto. Híjole, hermanos, pues es que cuando nos sentimos superiores, es muy fácil nuevamente perder la paciencia. Pero la paciencia ante los defectos ajenos es virtud y es una obra de misericordia. Sin embargo, hay un consejo muy útil. Cuando el soportar esos defectos causa más daño que bien, con mucha caridad y suavidad debe hacerse la advertencia. Hermanos, si ante una situación lo que nos hace daño lo hemos soportado con paciencia, entonces, pues, y no hay forma de que este defecto en los demás se corrija, pues entonces tendríamos que hacer la advertencia de que pues no podríamos seguir adelante. Y esto se ve pues, en los matrimonios, hermanos, en donde pues el defecto de alguno de los cónyuges pues no es corregido. Y hasta qué punto ya se ha soportado con paciencia, pero pues llega un momento en que pues esto llega a su límite. Pero pues el soportar esos defectos, si es soportar esos defectos con paciencia causa más daño que bien, pues entonces con mucha caridad y suavidad pues hagamos la advertencia de que pues se tiene que poner un límite. Y la última obra de caridad espiritual es orar por los vivos y por los difuntos. Esta séptima obra de misericordia espiritual nos enseña los infinitos tesoros de gracia que el Padre nos ha dado, haciéndonos sus hijos por medio de su Hijo unigénito. Y San Pablo recomienda orar por todos sin distinción, también por gobernantes y personas de responsabilidad, pues Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Los difuntos que están en el purgatorio dependen de nuestras oraciones, y es una buena obra rezar por ellos para que sean libres de sus pecados. No olvidemos en nuestras oraciones incluir a los difuntos, sobre todo a nuestros familiares, para que lleguen a la gloria de Dios. Hasta aquí hemos ya terminado de analizar las 14 obras de misericordia. Vamos a continuar después de la pausa. No le cambie. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 13 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en Restaurant La Escondida. Estará con nosotros Padre Rodrigo Salinas, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Desayuno Pro Radio Koinonia. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos. Y en estos dos espacios que nos quedan, vamos a revisar el mensaje que con motivo de la Cuaresma nos ha dado el Papa Francisco. Este mensaje, pues no lo dio hoy, lo dio desde octubre del año pasado, pero pues ya estamos a punto de iniciar la Cuaresma. El miércoles 10 de febrero inicia la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Sabemos los tiempos del año litúrgico tiene diferentes momentos y pondremos una pausa al tiempo ordinario y
Iniciaremos con la Cuaresma, luego la Pascua y luego volveremos al tiempo ordinario. Y en el último espacio vamos a hablar de la constancia, de cómo practicar esa virtud de la constancia. Bueno, el Papa ha dado su mensaje de Cuaresma para este jubileo de 2016. Y el año pasado, recordemos que el Papa advirtió el peligro de la indiferencia que acecha a quienes viven materialmente bien y propuso ya desde entonces como solución educar al corazón en misericordia. Un corazón pobre que conoce sus propias miserias, y que se gasta por el otro. Y el Papa nos hace referencia a María, nuestra Madre, como símbolo de una iglesia que evangeliza porque es evangelizada. Y el Papa, cuando nos da la introducción en la bula de convocación del jubileo, nos invitó que en la Cuaresma de este año jubilar 2016, nos invitó a que sea vivida, pero con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. Y con esta invitación a escuchar la palabra de Dios y a participar en la iniciativa 24 horas para el Señor, el Papa nos hace hincapié en la primacía de la escucha orante de la palabra, especialmente de la palabra profética. Y la misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al mundo, pero cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese anuncio. Por eso, en el tiempo de Cuaresma, el Papa enviará a los misioneros de la misericordia a fin de que sean para todos un signo concreto de la cercanía y del perdón de Dios. Y luego nos dice el Papa, María, después de haber acogido la buena noticia que le dirige el arcángel Gabriel, María canta proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la ha elegido. La Virgen de Nazaret, nos dice el Papa, prometida con José, se convierte así en el símbolo perfecto, en el ícono perfecto de la Iglesia que evangeliza, porque fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre virginal. En la tradición profética, en su etimología, la misericordia está estrechamente vinculada precisamente con las entrañas maternas y con una bondad generosa, fiel y compasiva que se tiene en el seno de las relaciones conyugales y parentales. Y luego nos sigue diciendo el Papa, la alianza de Dios con los hombres es una historia de misericordia. El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la alianza entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto, nos sigue diciendo el Papa, se muestra siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar en su pueblo, en cada circunstancia, una ternura y una compasión visceral, especialmente en los momentos más dramáticos, cuando la infidelidad rompe el vínculo del pacto y es preciso ratificar la alianza de modo más estable en la justicia y la verdad. Y aquí estamos, hermanos, nos dice el Papa, frente a un auténtico drama del amor, en el cual Dios desempeña el papel de padre y de marido traicionado, mientras que Israel, el hijo o la hija, mientras que Israel, el hijo de la hija y de esposa infiel. Son justamente imágenes familiares, como en el caso de Oseas, en donde inicia el libro de Oseas, en las que se expresan hasta qué punto Dios desea unirse a su pueblo. Recordemos que al principio del libro del profeta Oseas dice, vete y únete en matrimonio, cásate con la prostituta del pueblo. ¡Qué mensaje tan fuerte! Y cómo el mensaje de Dios, como Cristo decide casarse con su iglesia, que también es pecadora.
Entonces, vean, hermanos, cómo las obras de misericordia que estuvimos revisando en el programa anterior y en este, cómo alcanzan su perfección al revisar el amor que Dios nos tiene a nosotros, al ver el amor de Cristo hacia su iglesia, que sufre y entrega su vida por nosotros solamente por amor, con el único fin de que nos salvemos. Este es el mensaje de Cuaresma que el Papa Francisco nos pide, que reflexionemos precisamente en ese amor tan grande que nos tiene Dios, no obstante nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras infidelidades. Entonces, este drama de amor, un drama de amor, porque ¿cómo vas a amar al que te ofende, al que te hace mal? Y ese es el amor, pues, que Dios nos tiene y que quiere que no, porque quiere que nos salvemos. Este drama de amor, hermanos, alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él, Dios derrama su ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la misericordia encarnada. En efecto, como hombre, Jesús de Nazaret es hijo de Israel a todos los efectos, y lo es hasta tal punto que encarna la escucha perfecta de Dios en el Shema Israel. Escúchame, Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno de corazón, el Señor es uno, y el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el Hijo de Dios es el esposo que hace cualquier cosa por ganarse el amor de su esposa, con quien está unido con un amor incondicional que se hace visible en las nupcias eternas con ella. Fuerte, muy fuerte el mensaje del Papa Francisco, sobre todo porque hace ver nuestra miseria humana. Nosotros, como iglesia, esposa de Cristo, pero la esposa infiel, la esposa que no corresponde al amor tan grande de su Dios. Y con todas nuestras imperfecciones y con todas nuestras faltas, Dios, por su infinita misericordia, está siempre a nuestro lado, esperando a que le demos el sí para que vivamos en sintonía con Dios, es decir, que tengamos una vida de santidad. Y en este, pues, hermanos, nos dice el Papa, en este corazón del querigma apostólico, en el cual la misericordia divina ocupa un lugar central y fundamental, es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. El primer anuncio que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras, y siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis. La misericordia, nos dice el Papa, expresa entonces el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer, restableciendo de este modo la relación con Él. Y en Jesús crucificado, nos dice el Papa, Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía más extrema, justamente allí donde se perdió y se alejó de Él. Y esto lo hace con la esperanza de poder así finalmente enternecer el corazón endurecido de su esposa. Entonces, ¿hasta dónde llega pues el amor de Dios, la misericordia de Dios? Él quiere que todos nos salvemos. Y si analizamos las obras de misericordia, les repito, hermanos, encontramos su plenitud, encontramos la excelencia de las obras de misericordia precisamente allí, en el amor infinito y en la misericordia infinita de Dios por nosotros. Es un drama de amor. ¿Cómo nos va a querer? ¿Cómo nos va a querer si lo ofendemos, si lo traicionamos, si somos infieles? Y así es el amor de Dios. Por eso el Papa Francisco nos dice en este drama del amor. Y nos habla nuevamente de las obras de misericordia. He aquí para que las practiquemos en la Cuaresma. Y la misericordia de Dios transforma el corazón del hombre, haciéndole experimentar un amor fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo
y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales. Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre todo sobre los que seremos juzgados, nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. Por eso el Papa nos expresó su deseo de que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Y nos dice el Papa, será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. Vamos a continuar, hermanos, revisando el mensaje de Cuaresma y continuamos. No le cambie, por favor. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Jubileo de la Misericordia, Año Santo Extraordinario, del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. El Jubileo de la Misericordia nos recuerda que Dios nos espera con los brazos abiertos, como hace el Padre con el Hijo pródigo. Papa Francisco. Jubileo de la Misericordia, Año Santo Extraordinario, del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermano, y estamos hablando del mensaje de Cuaresma para el año 2016 que nos da el Papa Francisco, y que nos habla de las obras de misericordia, y que ya las estuvimos platicando en el programa anterior y en el del día de hoy. Y pues en este año de la misericordia, el Papa nos hace hincapié en que practiquemos esas obras de misericordia, las 14 obras de misericordia, las 7 corporales y las 7 espirituales. Y hermanos, en el pobre, nos dice el Papa Francisco, en efecto, la carne de Cristo se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, como muerto llagado, flagelado, desnutrido, un cuerpo en fuga, para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado. Hermanos, que no nos hemos dado cuenta quizá que cada vez que podemos ayudar a alguien, que cada vez que una persona necesitada aparece en nuestro camino, en nuestra vida, son oportunidades que Dios nos da para que practiquemos estas obras de misericordia mediante las cuales podamos salvarnos. No, que no nos dé coraje encontrarnos, toparnos con las necesidades de los demás. Son oportunidades que Dios nos da para que le sirvamos, porque allí precisamente en el necesitar es en donde Cristo se encuentra. Recuerden lo que nos dijo en el Evangelio: cada vez que hagan la obra de misericordia en sus hermanos, la harán conmigo. Y hermanos,
hay que asistir a nuestros hermanos con cuidado, hay que esmerarnos en el cuidado por nuestros hermanos. Y este misterio inaudito y escandaloso, la continuación en la historia del sufrimiento del Cordero, inocente, zarza ardiente de amor gratuito, ante el cual, como Moisés, solo podemos quitarnos las sandalias. Más aún cuando el pobre es el hermano o la hermana en Cristo que sufren a causa de su fe. Entonces, hermanos, pues esta zarza ardiente que se le presentó a Moisés, pues es lo mismo, hermanos, esa necesidad de los hermanos, es Cristo que se nos presenta, martirizado, flagelado, y que pide que lo atendamos con esmero y con mucho cuidado. Gran mensaje del Papa Francisco. Y ante este amor fuerte como la muerte, el pobre más miserable es quien no acepta reconocerse como tal. Estas personas creen que son ricas o creemos que somos ricos, pero en realidad somos los más pobres de los pobres. Y esto es así porque es esclavo del pecado que lo empuja a utilizar la riqueza y el poder no para servir a Dios y a los demás, sino para sofocar dentro de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que un pobre mendigo. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. El Papa nos lo dice, porque tenemos todo, creemos que somos ricos. No vaya a ser que la riqueza nos aleje de Dios y que después estemos lamentándonos que nos alejamos precisamente de Dios y que hicimos de las riquezas ese ídolo y pensamos que eso era Dios. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a nuestra disposición, tanto mayor puede llegar a ser este engañoso y nos puede ofuscar. Llega hasta el punto que ni siquiera ya vemos al pobre Lázaro que mendiga a la puerta de nuestra casa y que es figura de Cristo que en los pobres mendiga y nuestra conversión, que es figura de Cristo que en los pobres mendiga y nuestra conversión. Recuerden, hermanos, el pasaje del Evangelio donde nos decía Cristo que una persona vivía muy bien y que vestía finísimo y comía muy bien, y en su puerta estaba Lázaro, un pobre que deseaba llenarse con lo que se caía de la mesa del rico, pero este rico nunca lo tomó en cuenta, pues se mueren los dos, muere Lázaro y muere el rico. Cuenta el Evangelio que al pobre Lázaro hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas que tenía, y era puro sufrimiento su vida. Bueno, mueren los dos, muere Lázaro y muere el rico. Lázaro se va al cielo y está allá, en el regazo de los santos, y está con Abraham, en el regazo de Abraham. Y Lázaro y el rico se va al infierno. Entonces dice el Evangelio que el rico sentía el calor que le quemaba de las llamas del infierno, y que le decía a Abraham, padre Abraham, por favor dile a Lázaro que moje su dedo y que me lo ponga en la lengua porque no aguanto estas llamas. Y Abraham le dice, disculpa, pero no podemos hacer nada, porque entre ustedes y nosotros hay un abismo tan grande que los que estamos en el cielo no podemos bajar para allá, ni ustedes pueden subir al cielo. Entonces les replica el rico, dile pues al menos a Lázaro que baje y les diga a mis hermanos, a los que quedan allá en la tierra, que vivan, que ya dejen esa vida que tienen, igual a la que tuve yo, y que se arrepientan. Pero entonces Abraham les dice, pues tienen a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les van a hacer caso. Y Abraham le dice, si no le hicieron caso a Moisés y a los profetas, aunque vayan 3 muertos, no les van a hacer caso. Entonces, hermanos, si nosotros ya recibimos el mensaje del Evangelio de la misericordia de Dios, si ya sabemos cómo debemos de vivir, pues no tenemos alternativa. Tenemos que enderezar nuestro sendero, seguir a Dios, y el Papa Francisco nos da este mensaje para que lo reflexionemos en la Cuaresma y que nos sirva para todo el año, para toda nuestra vida. Tenemos que hacer las obras de misericordia, tenemos que hacernos llegar
de hacernos llegar del amor de Dios y pasarlo pues a los demás. Entonces no caigamos, nos dice el Papa, no caigamos en este delirio también que puede asumir formas sociales y políticas como lo han mostrado los totalitarismos del siglo XX y como muestran hoy las ideologías del pensamiento único y de la tecnociencia que pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una masa para utilizar. Cuidado con esto, nos dice el Papa. Y actualmente también pueden mostrarlo las estructuras de pecado vinculados a un modelo falso de desarrollo basado en la idolatría del dinero, como consecuencia del cual las personas y las sociedades más ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes cierran sus puertas, negándose incluso a mirarlos. El Papa habla de las estructuras del pecado vinculadas a un modelo falso de desarrollo. Cuidado con ello. Hermanos, el demonio teje su telaraña, teje la estructura del pecado y es muy fácil que caigamos allí. Hay mucha confusión y ahora actualmente los hombres no podemos descubrir o se nos hace difícil descubrir o diferenciar entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque el mal está pintado de bien y creemos que porque nos conviene es bueno. Y hermanos, distingamos muy bien entre el bien y el mal, y es una invitación que nos hace el Papa Francisco. Entonces nos dice: la Cuaresma de este año jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable para salir por fin de nuestra alineación existencial gracias a la escucha de la palabra y a las obras de misericordia. Mediante las obras corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras las obras de misericordia espirituales tocan más directamente nuestra condición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar y rezar. Por tanto, nunca hay que separar las obras corporales de las espirituales. Precisamente, nos dice el Papa, precisamente tocando en el mísero, o sea, en la persona más miserable, tocando en él la carne de Jesús crucificado, el pecador podrá recibir como don la conciencia de que él mismo es un pobre mendigo. A través de este camino, también los soberbios, los poderosos y los ricos de los que habla el Magnificat tienen la posibilidad de darse cuenta de que son inmerecidamente amados por Cristo, crucificados, muerto y resucitado por ellos. Solo en este amor está la respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos que el hombre, engañándose, cree poder colmar con los ídolos del saber, del poder y del poseer. Fíjense qué fuerte esto, hermanos. Solo en este amor está la respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos que el hombre, engañándose, cree poder colmar con los ídolos del saber, del poder y del poseer. No es esta, pues, la estructura del pecado. Sin embargo, siempre queda el peligro de que a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que en el pobre sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos acaben por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno. Ahí está el mensaje. Tengamos cuidado, hermanos. Si no tenemos una vida recta y si no cumplimos con el mensaje que Dios nos ha dado y que nosotros libremente escogemos, podemos llegar al infierno. Y aquí está. Y los poderosos acaben por condenarse a sí mismos y caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta el mensaje del Papa para la Cuaresma y enderezcamos el camino. Hagamos caso al llamado de Dios. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia
es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta en nuestro siguiente programa.